¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a UFO 33, Mensajeros del Alba. Tenemos una vez más a nuestro gran amigo Jesús Jofre, creo que ahora lo pronuncio bien, Jofre, Sí, ¿correcto? sí, Jofre, sí. Y a mi amigo Ferran Holguín del grupo UFO Experience. ¿Qué tal, Ferran? Hola, ¿qué tal? Un saludo, un placer estar aquí con vosotros y con Jesús. Bueno, tenemos algunas cosas en común. Fue por eso mi idea de poder juntarnos y conversar, analizar algunos temas. Ferran en este momento está terminando, o creo que ya terminó, unos cursos de Reiki. Él ha dirigido en los grupos de Alerta OVNI algunas meditaciones. Bueno, en algunos días especiales y precisamente en esos días previos a la alerta que muchas veces han dado buenos resultados. Ferran, ¿qué nos puedes comentar ahí de la experiencia y bueno, y de tener acá a nuestro amigo Jesús Jofre? Bueno, pues he estado haciendo ahora, acabé el segundo nivel de Reiki, aún me queda tercero y maestría, pero bueno, muy contento porque, bueno, aporta muchas cosas. Y del tema de las alertas, sí, bueno, han sido siempre bastante fructíferas, sobre todo la primera fue muy buena, recuerdo yo, que estuvimos varios avistamientos. Y bueno, las meditaciones pues también sirven para reconectarse y armonizarse, sobre todo energéticamente, y luego pues esto, aparte de lo que te aporta interiormente, pues siempre con una buena frecuencia, pues nunca se sabe, ¿no? Puede pasar por ciertas cosas, ¿no? Y bueno, y muy contento de estar aquí contigo y con Jesús Jofre, que lo he seguido durante varios años. Recuerdo hace muchos años que la primera vez que supe de él fue, creo, en una entrevista con Miguel Pedrero, hace ya un montón de años. Ah, sí. Y luego lo he estado siguiendo, también en diversos vídeos con Parcerisa, con bueno, un montón de gente. Y bueno, yo obtuve el libro de Contacto con Sharin y quedé impregnado por toda tu vivencia, todo lo que te aportó y sobre todo me resonaban muchísimas cosas que luego también a mí también me han pasado y no sé, me pareció un libro extraordinario, ¿no? Como una experiencia de vida y bueno, agradecerte el que hayas tenido la valentía de divulgar pues todos tus conocimientos y tu experiencia. Sí, Jesús, estupendo. sí, Dime, Pablo. y a comentar independiente, qué increíble la sincronicidad de todo, independiente que bueno, con Ferran nos conocimos en 2018, tenemos algunas cosas en común, como por ejemplo, él también va a lugares naturales ya a meditar, ahí con la naturaleza, a conectarse. Bueno, los dos somos de signo Libra, nuestras madres de signo Sagitario, hay varias cositas que han coincidido y hemos conversado muchas veces que en el grupo de administradores, al menos de UF Parents, entre los amigos que somos muy poquitos, hay una bonita armonía y conexión. Yo creo que el universo hizo que nos juntáramos, ya quizás para alguna con algún fin bien bonito que yo capto. Sí, Sí, sí. yo estoy seguro. Perdón. Ferran. Yo estoy seguro de ello y aparte tú, Pablo y yo hemos tenido experiencias a distancia ufológicas Sí, sí, de sí. varios avistamientos prácticamente a la vez. Y esto ha sido muy curioso. Y yo creo que cuando uno ya está iniciado en este camino, te vas encontrándote con diversas personas que te van aportándote un montón de cosas, ¿no? O te van enseñando, ¿no? Y esto cada vez se va con mucha más frecuencia. Sí, sí. Exacto. A ver. El libro de Contacto con Sharim, cuando yo lo escribí, no me proponía otra cosa que ordenar un poquito mis ideas y un poquito toda la cantidad de cosas que me habían pasado, me estaban pasando, ¿no? Porque yo llegué a un momento que me di cuenta que se me perderían cosas que nunca me acordaría, ¿no?
Y entonces decidí hacer una recopilación, ¿no? Y lo que ocurrió, que ya se lo comenté a Pablo, es que cuando yo empecé a escribir este libro, entré en una especie de conexión especial y empecé a escribir, y en 15 días, como mucho en 15 días, estuvo escrito el libro de pe a pa. Es más, con un par o tres de cuestiones que al final yo no las saqué en el libro, ¿no? Pero esa cuestión de que salía solo, fluía solo, que además las conversaciones de lo que yo he puesto en el libro eran exactas porque me volvían completamente a la cabeza el momento en que se habían producido, y yo entonces lo tenía muy, muy claro en la mente y era capaz de reproducirlo. Pues bueno, con el tiempo, al final, esto pasó de ser un cuadernillo de casa, primero un librito sencillo que hicimos con mi hijo, hasta que al final Marcos Carrasco, que es el que hace las ilustraciones de este libro, fue primero un lector que también se contagió y fue el que quiso conocerme, y cuando consiguió conocerme me dijo: vamos a hacer el libro bien hecho, como un libro, como Dios manda, yo te pongo toda la organización y la infraestructura para que puedas hacerlo, y hago todas las ilustraciones, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de hecho fue él el que hizo el libro, con todo el texto mío, puso las ilustraciones, buscó el corrector ortográfico, el compaginador, la imprenta en Madrid, y durante mucho tiempo yo la distribución que estuve haciendo fue en la zona de pequeño comité alrededor de los cursos que hacíamos, y si íbamos a un congreso o alguna cosa, y eso es todo, ¿no? Pero después han pasado muchísimas cosas desde este momento, y una de las cosas es cuando yo he preguntado a Sharim por qué todo el mundo dice que siente una resonancia cuando lee el libro. Unos conectan con su interior en tal cosa, otros en tal otra, a unos les gusta más tal pasaje o tal pasaje, pero todo el mundo se siente como en resonancia con lo que lee, ¿no? Y es justamente lo que me estabas diciendo tú, Ferran. Y entonces es cuando yo me he enterado de que el libro se escribió con unas pautas en lo que es el texto, que ponen en marcha los resortes internos y mentales de cada una de las personas que lo lee. Y puede pasar que no te resuenen en nada, porque tú estás en otra historia, o a todo el que realmente está en lo que es entre los concernidos, son las personas que realmente están ya pensando en su propia evolución y buscándose y buscando la espiritualidad, etcétera, que entre ellos, entre todos estos, se producirá una situación de recuerdos, de afinidad, y eso pondrá en marcha a muchas personas que de otra manera no se hubiesen puesto en marcha. Claro, yo ahora haciendo balances, porque yo ya estoy en 71 años y ya estoy empezando con los balances, pues el otro día contábamos que casi han pasado 1000 personas ya haciendo cursos. Y si estas 1000 personas han tenido el libro y lo han dejado a otra persona, pues el libro se ha divulgado en un proceso por sincronicidades, en un reencuentro para llegar a la época que estamos ahora, y que se produzca ese reencuentro que es necesario para unificar fuerzas para seguir adelante y hallar el camino de regreso a casa. Que nunca insistiré poco en que lo fundamental es encontrar el camino de regreso a casa. Y si queréis, en
algún momento hablaremos de qué quiero decir cuando hablo del camino de regreso a casa. Pero entonces, bueno, yo estoy muy contento de que los dos, mira, aquí tenemos un ejemplo. Los dos os he vuelto a encontrar, os he reconocido porque habíais leído el libro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es uno más de las cientos de personas que me han escrito diciéndome que se han sentido pues, emocionadas o afectadas o con una resonancia, o les ha venido a tal pensamiento a unas experiencias que ni recordaban. Y bueno, pues esto es de lo que se trata cuando se hace un libro, ¿no? Luego ahora he acabado ya el segundo libro. En este he sido yo el que he tenido que escribir el libro. No he tenido la inspiración que tuve en el primero. Y la diferencia ha estado en que, así como en el primer libro os digo que tardé 15 días, en este he estado más de 3 años. He estado más de 3 años porque a mí me ha quedado muy claro que yo ni soy escritor, ni mucho menos soy un buen escritor, ¿no? Entonces, bueno, a base de recopilar experiencias que sí tengo escritas y ponerlas en orden y añadir algunas vivencias que yo no había puesto en el libro anterior, pues se ha conformado un libro que además va a ser confirmación porque habrá fotografías de muchas cosas de las que yo he puesto en el primer libro y que mucha gente se ha preguntado si eran ciertas o no eran ciertas, como por ejemplo mi encuentro con los monásticos en Perú, con el grupo de la maestra Quiné, el grupo de los monásticos, ¿no? Bueno, pues yo saco en este libro fotografías de los monásticos. Los monásticos no querían ser fotografiados. Por tanto, mis fotografías salen todas cuando dan la espalda, cuando no están mirando, pero es evidente la presencia de esos seres especiales, todos vestidos de blanco, entre nosotros. Exacto. Es increíble, Jesús, como en el libro se muestra igual la sincronicidad, como todo se te fue dando, porque claro, como dices tú, estaba la influencia de estos seres que te iban guiando. Por ejemplo, como comentas con este grupo de personas muy espirituales, y el programa de televisión que te ayudó con el tema de los vehículos, los carros, para hacer toda esta expedición, todo se fue dando, pero sí. Bueno, fue una experiencia milagro, ¿no? Porque todo salía, todo fluía de manera mágica, que fluía así porque el grupo que lo estábamos tirando adelante, más que nada el grupo, éramos 3 personas básicas, porque los demás se fueron añadiendo y tal, pues teníamos tal convicción de lo que estábamos haciendo, y cuando tú entras en acción, pones en marcha la reacción alrededor tuyo, que en el fondo es la reacción que tú estás necesitando. Y entonces, cuando nosotros llegamos a Perú, tú sabes que la primera persona que conocemos es al viceministro de Turismo, cuando llegamos a Perú, porque fuimos a un pequeño pueblo que hay tocando Lima, que es Ancón, y Ancón tiene un sitio para barcos, y nosotros íbamos en el Pico Rojo, con el barco, ¿no? Cuando llegamos, nosotros no íbamos de hippies pordioseros que van en un barco por el mundo. Nosotros íbamos de señores con uniforme, con equipos, con una instalación en el barco, y cuando llegamos, el viceministro, que tenía un pequeño barquito allí, nos vio llegar y dijo: ¿quiénes son esta gente? No, yo quiero conocerlos. Y a esa noche estaba cenando dentro de nuestro barco. Wow. Claro, eso significó que entrábamos en Perú de la mano del viceministro de Turismo, que después fue presidente de Perú, que es Alan Alda. Y gracias a él, pues bueno, entramos en contacto con los
con los militares del Ministerio de la Guerra. Ellos nos facilitaron los planos para correr el país, porque no había planos del país ni de carreteras, y los únicos que tenían algo eran los militares, y todo se fue saliendo así. Decíamos, bueno, necesitamos unos coches todoterreno preparados y tal, y paramos nuestro coche, el coche que llevábamos en ese momento, y ante el concesionario de Lada Niva en Perú, en Lima. Coño, Lada Niva es un coche todoterreno de origen ruso y tal y cual. Entramos y salimos con dos coches equipados, regalados, contra la única compensación de que les volviésemos, cuando volviésemos de nuestro viaje, les llevásemos todas las grabaciones y todas las filmaciones de los coches pasando desierto, pasando selva, pasando ríos, lo que fuese, ¿no? Sitios en donde se viese la bondad de esos coches, ¿no? Bueno, pues nos los regalaron. O sea, algo increíble. Una cosa que, como esto, pues te diría que todo en el viaje. Y cuando llegamos a la zona del Ayacucho, a la zona de Cusco, nos encontramos allí con los monásticos, que más de destino que el encuentro con los monásticos no he visto yo nada, porque nosotros, gracias al viceministro de Turismo, íbamos a todos los hoteles de turistas, que es como los paradores nacionales en España, íbamos gratis. Nos íbamos con una carta del ministerio y decía: atiendan a estos señores, alójenlos y denles todo lo que pidan, y de parte paga el ministerio. Y bueno, pues estábamos nosotros como reyes. Oye, pues estando allí como reyes, que no podíamos estar mejor, pasábamos cada día por delante del pueblecito de Yucay, en donde estaba el Hotel Alhambra 3. Y nosotros sentíamos, cada vez que pasábamos por delante de ese hotel, una sensación, una llamada de que teníamos que ir allí. Y dejamos el Hotel Les Turistas, donde no se pagaba nada, para ir a alojarnos al Hotel Alhambra 3. ¿Y por qué crees que fue? Porque ese mismo día por la noche, mientras estábamos en el comedor cenando, entraron los monásticos. O sea, por eso es por lo que fuimos a parar allí. Que desde luego, cuando hablamos con el propietario del hotel, que tenía un pequeño museo arqueológico, y le pedimos filmar el museo arqueológico y se enteró de cuál era nuestro programa, pues también nos hizo el alojamiento a un precio de favor, ¿no? Un precio muy asequible. Sí, muy asequible. O sea que las cosas funcionaban por algo, por alguien que parecía que movía los hilos para que las cosas se fuesen dando. Jesús. Pudimos vivir esta experiencia de 3 meses con los monásticos. ¿Por qué elegir Perú? ¿Por qué eligieron Perú para ese viaje? El caso es que no lo elegimos. Nosotros no íbamos a Perú. Nosotros íbamos a las islas de Ponape, en medio del Pacífico. Unas islas que están entre el continente y Pascua. ¿Vale? Allí hay otra zona, que hay unas islas que se llaman Islas de Ponape. Y nosotros habíamos recibido información de que en Ponape había explicaciones del misterio del ser humano, de los túneles secretos que iban hasta Perú, etcétera, etcétera. Pero teníamos que hacer una parada intermedia llegando a Lima. Pero las cosas fueron de tal manera que fíjate lo que pasó en Lima, ¿no? Y llegamos, el ministro del Turismo, acabamos conociendo a la UNDI Terry, o sea, una serie de personajes, bueno, una cosa. Y entonces dijimos, bueno, dejémonos llevar por esta sincronicidad, por estas circunstancias,
y pues bueno, vamos a quedarnos aquí. Al cabo de 4 días éramos reporteros del Canal 5 de Televisión de Perú. Con nuestros coches Lada e íbamos por los sitios donde había habido informaciones y mira, fuimos a Paracas, fuimos a Nazca, a las líneas, y todo se grabó, todo se fue grabando. Subimos arriba en Ayacucho, donde existían rebaños de vicuñas, y frecuentemente tenían el problema de que venían con helicópteros, mataban a las vicuñas, se las llevaban, porque el pelo de la vicuña es algo que tiene muy cotizado. Muy cotizado, ¿no? Entonces es como el armiño o una cosa de estas, el pelo de la vicuña. Y íbamos allí, hacíamos el reportaje, etcétera. Y bueno, eso nos dio todo un bagaje de experiencias extraordinarias, porque claro, nosotros a veces de pronto subíamos de la costa a 5.000 metros de altura para ir a un sitio terminado. Y cuando te coge el mal de altura, no veas, todo aquello es un lío, ¿eh? Y bueno, pero incluso en nuestras experiencias con el mal de altura, pues acabaron siendo con mucho unas experiencias increíbles. Lo que pasa que, bueno, por la misma naturaleza de la experiencia, que yo ahora a vosotros os la voy a explicar, no comentamos en ningún sitio, pero, por ejemplo, una de las noches que estábamos a 5.000 metros de altura, no encontrábamos, no había carretera, la carretera era una carretera que llaman de suelo afirmado, esas que hace ondas el suelo, de manera que cuando pasas con las ruedas, y aquello es terrible, ¿no? Y se había hecho de noche, todo era muy lento, pero al final encontramos una posada. Allí tenían bidones de gasolina, porque los Lada Niva no iban con diésel, los que teníamos nosotros iban con gasolina. Y allí nos podrían dar de comer. Paramos y entramos y le preguntamos a la señora de la casa si nos podía dar algo de comer. Y nos dijo, sopa no más. No más tengo sopa. Bueno, oiga, sopa, estupendo. Pues ya pónganos una sopa, porque además de 5.000 metros de altura, la temperatura pues tenía también algo que ver. Y nos pusimos gasolina en los coches y empezamos a cenar. Coño, aquella sopa era una sopa extraordinaria. Y los compañeros me decían a mí, que yo era el especialista en las plantas medicinales, oye, ¿esta sopa lleva tomillo o lleva romero o qué lleva? Porque es una sopa que ya se ve que es de plantas. Bueno. Chicos, la sopa era de hojas de cocaína. ¡Ostras! Es lo que toman los indianos, sí, para combatir el mal de altura a 5.000 metros. Claro. Hojas, ¿eh? No hablo de cocaína en polvo y todo esto. Exacto. Pero las hojas solas tienen una potencia que pues, te dan una fuerza para tener vigor y para soportar el mal de altura. Y total, salimos de ese lugar pues zumbando, cantando canciones a 100 por hora. Íbamos con 2 coches comunicados con radio y uno empezaba a cantarle, el otro continuaba cantando. Bueno, estábamos emporrados de sopa de cocaína. O sea, piensa que... Y en el viaje, se nos apareció una nave. ¡Ostras! Se nos apareció una nave. Quizá la nave estaba ya. Lo que no teníamos era la capacidad de percibirla un poco más allá, un poco más allá del ultra de las cosas. Y la cocaína sí que nos permitió tener una hipersensibilidad distinta de lo que se tiene normalmente, que se vive el presente, el objetivo, pero no se puede percibir un poco más allá. Pero como íbamos,
de pronto vemos en lo que era la propia ruta, hay una nave en el cielo, nada más, pero una nave, pero con una piedra de gorda. ¿Y no era la misma nave que vistes en Rosas? Era justo la misma nave de Rosas. La misma. Después yo, con los años y mis contactos con Charim, he sabido que esa nave era la nave Stella, que es la nave de Charim. ¿Vale? Y entonces venía a darnos como un símbolo de que adelante, que íbamos bien, que todo lo que estábamos haciendo tenía un porqué y ya lo iríamos encontrando. Era como una señal que nos hacían llegar, ¿no? Y se quedó en esto. Se quedó en esto y en unas observaciones mentales que tuvimos dos de nosotros ante la presencia de esa nave, en la que fluyó un mensaje que pudimos captar perfectamente. Y que no viene a cuento ahora explicar el mensaje, porque además entra un poco en lo particular y como forma parte de otra persona que también lo vivió, pero yo no puedo pedirle permiso para hablar de eso, pues yo aquí paro la información y la doy hasta donde la puedo dar yo. Claro. Entonces, también porque era algo como muy cogido por los pelos y que sería fácil que todo el mundo dijese, bueno, lo que visteis pues es porque estabais alucinados. Porque habíais tomado la coca, la sopa de coca y todo el rollo. Entonces, pues por eso nunca yo saqué esta anécdota, ¿no? Y esto lo tienes como una auténtica primicia porque no lo he dicho nunca en ninguna entrevista. Ahora ya me importa menos que la gente piense lo que quiera. Pero de todo esto lo que os puedo asegurar, una buena sopa de hojas de coca acabada con unos cuantos pisco sours, pues te da una potencia y una increíble. Resulta muy bien, muy bien. Jesús Ferran, estamos llegando como al límite de tiempo. ¿Les parece si cortamos y hacemos una pequeña segunda parte y le envío el link? Perfecto. De acuerdo. Voy a finalizar entonces y le envío inmediatamente el link. No salgo del despacho, estoy delante del ordenador. Okay. Envíalo por WhatsApp, por favor, como ahora. Perfecto, lo hago inmediatamente. Estupendo, hasta ahora.